La evidencia de las profecías y cumplimiento de Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Todos los pastores, estudiantes de seminario y santos participando en el seminario en línea de Shincheonji, mucho gusto. Soy el anfitrión Kim Shin-chang. La evidencia de las profecías y cumplimiento de Apocalipsis que está sonando en todo el mundo es la promesa de Dios más valiosa de la humanidad. Transmitir esto a las iglesias es la voluntad de Jesús y el pastor prometido Lee Man-hee, líder de la asamblea, quien recibió este mandato de Jesús, ha abierto este seminario. Desde el 18 de octubre, empezando con las palabras de Apocalipsis 1, hemos alcanzado hasta el día de hoy. Deseando que la gracia y amor de Dios abunde en todos los participantes de hoy, empezaremos el seminario primero en una oración. Santísimo Padre Dios, sinceramente le agradecemos por permitir el tiempo valioso de hoy para la última lección del largo camino de Apocalipsis a través de la palabra del libro completo de Apocalipsis. Usted, Padre, lo ha escondido por 6.000 años, pero ahora ha hecho que nosotros entendamos los últimos secretos sellados de la Biblia, abriéndolas a través del pastor prometido. Para anunciar esto en todo el mundo se está llevando a cabo este seminario. Y tenemos fe que usted, Padre, nos acompaña y derrama mucha gracia. Muchos pastores de todo el mundo que están escuchando estas palabras están respondiendo al MDE. Y dentro de la fe y el entendimiento estamos elevando la gloria a Dios en alegría. Padre, incluso hoy, a través de las últimas palabras del libro entero de Apocalipsis, permita que la gracia caiga en nosotros desde los cielos como una cascada. Y al hacer que todo oyente entienda, por favor permita mucha gracia para que seamos todos pastores y personas de fe en todo el mundo que le eleva gloria a usted, Padre Dios. Acompaña al pastor prometido, líder de la asamblea, quien testifica la palabra, que se le agregue la sabiduría y el poder grande del Espíritu, y a través de las palabras que se testifican de esos labios, por favor, dé mucha gracia en todos nosotros para obtener entendimiento. Por favor, acompáñenos desde el momento que empieza hasta el final. Deseamos que nos proteja, que en cada cabeza de todo individuo que escuche esta palabra derrame la bendición de la gran bendición y que nos devuelva con la bendición de la vida eterna. Elevamos esta oración de agradecimiento en el nombre de nuestro Santísimo Señor Jesús. Amén. El líder de la asamblea, Lee Man-hee, ha estado caminando el verdadero caminar de fe consistentemente desde el comienzo del cumplimiento de Apocalipsis hasta ahora. Siguiendo solamente el propósito de Dios y Jesús, está proclamando las evidencias del libro de Apocalipsis. También dentro de Apocalipsis no es exagerado decir que está la vida del pastor prometido. Habiendo visto y oído directamente desde los lugares del cumplimiento de Apocalipsis, es la única persona en el mundo entero que puede testificar las profecías y realidades de Apocalipsis sin añadir. Hoy, a través del pastor prometido Lee Man-hee, líder de la asamblea, vamos a escuchar una vez más el contenido del libro completo de Apocalipsis y tendremos un tiempo para escribirlo en nuestros corazones. Entonces, invitaremos al líder de la asamblea, Lee Man-hee, quien estará compartiendo la palabra. Familia del mundo, pastores y congregación, es un gusto de poder estar acá. Yo soy el pastor de la iglesia de Shincheonji, Lee Man-hee. A las 12 tribus, los líderes de las tribus, han hecho el seminario de la palabra abierta de Apocalipsis y lo han compartido. Espero que lo hayan escuchado muy bien. Al escuchar la palabra revelada, estoy seguro que deben tener muchas preguntas y consultas. Cuando quiera, puede acercarse a hacerlas. Siéntase libre de poder acercarse. Yo, junto con los líderes de las 12 tribus, con el corazón de poder compartir con ustedes y poder tener esta comunión de poder compartir. Estuve en oración mientras que ellos estaban compartiendo esta palabra. Yo pienso que ellos han hecho un buen trabajo, pero no estoy muy seguro cómo ustedes lo hayan recibido. Más sin embargo, yo, en lo personal, esta Apocalipsis, el nuevo pacto, esta palabra revelada,
como una persona que ha visto, como un testigo que ha visto estas realidades del cumplimiento de la profecía, si no testifico a esto, siento personalmente que esto sería un problema. Por eso he estado mucho en un dilema pensando en esto. Mas, sin embargo, en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, como dice ahí, lo que se vio y oyó, hay que ir a poder testificarlo a las iglesias. Mas, sin embargo, las iglesias no solamente están acá en la nación de Corea, pero también en todas las naciones del mundo están las iglesias de Jesús. Por lo tanto, ¿cómo sería para mí posible ir a cada una de estas iglesias? Por esa razón, esta oportunidad, por medio de los líderes de la tribu, esta palabra de Apocalipsis, cada capítulo uno por uno, cada quien, por estilo de seminario, se lo hemos transmitido a ustedes. No estoy seguro cómo les fue, si lo pudieron comprender y si estuvo claro. Antes, en Mateo capítulo 10, verso 16, Jesús a los discípulos los envió para que hicieran el trabajo del evangelismo. Y él sentía que estaba enviando ahora a ovejas entre lobos, y así él oró. Pero ahora enviándolo a los pastores, creo que hoy enviándolo a los pastores, a ustedes, creo que no hubo tanta preocupación, ¿no? Pero espero que ustedes hayan escuchado muy bien y como ustedes fueron a seminarios y son personas estudiadas, estoy seguro que lo escucharon muy bien. Yo, con respecto a Apocalipsis, el alfa y el omega, el principio y el final, de acuerdo a esa palabra, desde el capítulo 1 hasta el 22, Jesús, abriendo este libro y compartiéndolo, viéndolo todo, esto es lo que estuve testificando. Como si fuera un cuento del pasado. Yo, habiendo sido criado del campo, solamente sabía hacer agricultura. Y tampoco es que había ido a una iglesia o un seminario, o estudié de esa manera, o tampoco es que recibí evangelismo de cierta persona. Pero desde el cielo, una estrella más grande que yo descendió al lugar en donde yo estaba orando. Y en el lugar que estaba orando era una pradera bien grande. Pero esa estrella esa luz era tan fuerte que hasta el hecho de nomás mirarla era difícil para mí. Tanto me asusté que me dirigí a la casa y desperté a mi padre. Le dije, padre, llegó la estrella. Con esa clase de voz muy asustada, como me acerqué al padre, mi padre también se despertó, fue afuera y se asombró. Dijo, esta estrella realmente es grande, está muy brillante. Por 3 días he podido ver esta estrella y desde ese entonces subí a una montaña e hice una promesa a Dios y comencé lo que es mi caminar de fe. Con respecto a las cosas de la fe o de la palabra, yo como no conocía mucho, solamente lo que había visto y lo que había oído, ese era mi caminar de fe, de testificar de eso, lo que vi y oí. Por lo tanto, en Apocalipsis, ustedes ya habrán oído, pero el comienzo, Jesús vino en espíritu y a las 7 estrellas, a los 7 mensajeros, los levantó. Y este es el comienzo de Apocalipsis. Por lo tanto, esas personas, yo conozco las caras y los nombres y conozco todo, las identidades de ellos. Y después de ese comienzo, ese lugar fue capturado por el pastor Nicolás, los nicolaitas, y él a los 7 mensajeros de diversas maneras los engañó, y con esa clase de autoridad a muchas personas lo metió a su iglesia.
y así cometió lo que es la fornicación. Pero los 7 mensajeros no sabían quién era esta persona. Y después de ocurrir estos eventos, Jesús, escogiéndome, me ha mostrado toda esta clase de cosas y me dio la palabra para que así yo pueda compartir estas cartas. Pero estas cartas, si bien yo las escribí, era un trabajo que Jesús había encomendado. Por lo tanto, estas personas, ninguna de estas personas se habían arrepentido, a pesar de que las cartas de arrepentimiento se habían enviado. Si se hubieran arrepentido, muchas cosas hubieran cambiado y el contenido de estas cartas era una promesa. Si vencen con Satanás y el pastor de Satanás contra los nicolaitas, si pelean y vencen, se les iba a entregar ciertas cosas. Esa era la promesa que se le había hecho. Pero ninguna de las personas había creído. Por supuesto hubiera sido así, ¿no? Una persona que no sabe nada, ¿por qué escucharían a una persona como yo? Pero yo, el contenido de esa carta no lo había escrito con mi propia voluntad, con mi propio pensar, sino porque alguien me había mandado a hacerlo. Este es el nuevo pacto, el comienzo del cumplimiento del nuevo pacto de Apocalipsis. Pero nadie en este mundo conocía a estas 7 estrellas y los veía como los mensajeros de Dios, de Jesús. Ellos, uniéndose con los nicolaitas, cometieron pecado y es por eso que las cartas de arrepentimiento fueron enviadas. Pero su comienzo, a los 7 espíritus, había comenzado junto con ellos. Y por eso en el contenido de las cartas dice, si no te arrepientes, te quitaré la corona que está, el espíritu que está sobre ti. Los 7 espíritus y las 7 estrellas, aquel que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice lo siguiente: y así es que Jesús vino y en esta tierra estableció los 7 mensajeros y siendo uno con su espíritu, estaba compartiendo el evangelio de Dios. Pero estos mensajeros, con respecto a su deber, lo desconocieron y ni siquiera sabía quiénes eran ellos de acuerdo a la Biblia. En ese entonces, por medio de esta persona, Nicolás había entrado a este lugar, pero ni siquiera sabían si él era un pastor de Satanás. No lo pudieron reconocer. Claramente era esta la situación y no había otra cosa que podían hacer. Una de estas personas era una mujer, pero estas personas, todos, uno por uno, no eran personas que tenían así mucha experiencia en la fe tampoco, eran personas comunes y corrientes. La manera en cómo ellos llevaban su caminar de fe también era muy común y corriente. Pero en el comienzo, cuando ellos habían comenzado, todo se había dado bien. Pero en unos 3 años, tenían alrededor de 80 iglesias ramales, así que habían hecho muy bien, eran muy exitosos. Pero por esa razón es que se corrompieron y se volvieron orgullosos y se empezaron a meter en las cosas del mundo. Y así el pastor de Satanás, entrando a su iglesia, empezaron a moverse de esa manera. Pero desde la posición de Jesús, cuando él estaba viendo esto, ¿cómo se imaginan que vio todo esto? Por eso es que Jesús a esta persona la escogió para enviar estas cartas. En ese entonces, a esa estrella con la cual me encontré cuando estaba orando, al llevar el caminar de fe, me di cuenta que esa estrella, ¿qué era? ¿Y quién era? Eso es lo que me di a dar a cuenta. En fin, los 12 líderes de la tribu que testificaron esta palabra, es que 2000 años atrás, esa profecía que fue profetizada 2000 años atrás, aparece como un cumplimiento y una realidad en el día de hoy. Y de acuerdo a esa palabra, aparece un cumplimiento. Y junto con la profecía, es que estoy testificando.
junto con el cumplimiento de la profecía. Ustedes, dentro de la Biblia, ¿qué es lo que están esperando? ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Qué es lo que desean poder conocer? El hombre, sin importar qué haga con su propio pensamiento, solamente no puede salir más de su propio pensamiento. Dios, pero sin embargo Dios, Él promete lo que va a cumplir de antemano. Y cuando lo cumple, dice, créate de esto. En Juan capítulo 14, verso 29, le dice, les cuento esto antes de que suceda, para que cuando suceda podáis creer. Por esa razón, está la profecía y está su cumplimiento, ¿no? La profecía, si aparece como profecía, si se queda como profecía, ¿quién va a creer en eso? De acuerdo a la palabra de la profecía, tiene que haber un cumplimiento, ¿no? Entonces, que Apocalipsis se haya cumplido. Después de 2000 años de que se dio esta profecía, por 2000 años, muchas cosas pasaron, ¿no? Dios, este evangelio del reino de los cielos, está esperando a que se compartiera a todo el mundo. Y cuando se testifique a todos los confines de la tierra, es que el fin va a llegar, ¿no? Es así. Eso es lo que él profetizó. Este Apocalipsis es un poquito diferente a cómo los creyentes hoy día lo están mirando. En Apocalipsis, ¿qué clase de eventos ocurren? Está el trabajo de la traición, como el pueblo había traicionado a Dios. El pueblo escogido había traicionado a Dios. Y si está la traición, está la destrucción, cuando los destructores vienen a destruir al pueblo que traicionó. Y luego de esto está el trabajo de la salvación. Hay diferentes tipos de guerras. Los pastores de Satanás, con respecto a la denominación que Dios estableció, viene y lo destruye. Y luego, la organización de Dios viene y también juzga a la organización de Satanás. Entonces, desde el comienzo de Apocalipsis hasta el final, es una guerra. Una guerra entre Dios y Satanás. Si bien el cumplimiento parece nomás como que son personas, ¿no? Pero es la guerra entre Dios y Satanás. El espíritu que está utilizando esta gente está orando. Por eso si uno vence, ciertas cosas ocurrirán. Esto es lo que él mencionó, ¿no? Entonces el vencer es porque hay una guerra, entonces hay que pelear y vencer, ¿no? Y si uno pelea, significa que hay un enemigo con el cual tiene que pelear, ¿no? Por eso, hoy día, cuando Apocalipsis se está cumpliendo, ¿cuál es el requisito para poder vencer en el tiempo de Apocalipsis? Esto es en la primera venida, la profecía que Jesús dio en la primera venida y el cumplimiento que aparece según esa profecía. Esta realidad, este cumplimiento es la evidencia para poder vencer. Y otra cosa es, en ese entonces, Jesús, cuando vino a esta tierra, profetizó lo que iba a ocurrir en el futuro y sembrando la semilla de Dios se marchó. Por eso, la semilla de Dios, a eso voy. En el pasado, en el Antiguo Testamento, no existía tal cosa. Mas, sin embargo, hoy día es un poquito diferente a ese entonces. ¿No es así? Dios estableció a Adán y a Eva, pero ellos, no guardando la palabra de la promesa de Dios, comieron al fruto de ciencia del bien y del mal. Y al comer de esto, a la serpiente, a la bestia salvaje, este es Satanás, es el diablo, es el dragón, ¿no es así? Por medio de esta serpiente, el engaño de ella, comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y al comer de esto, Adán y Eva no pudieron guardar la palabra de la promesa de Dios. Rompieron con el pacto del Señor. Y luego, en el tiempo de Moisés, al igual que Adán, habían roto el pacto
Esto es en Oseas capítulo 6, verso 7. El trabajo de Dios, comenzando desde Adán hasta Apocalipsis, estuvo el transcurso y viendo las cosas que ocurrieron, uno por uno, el pacto que hicieron con Dios, no lo guardaron. Y este fue lo que tenían en común. No lo guardaron. Entonces hoy día, nosotros lo que tenemos que guardar, ¿qué será? En el día de la Pascua, los pastores, cuando hablamos de la Pascua, saben a lo que se refieren, ¿verdad? Es lo que ocurrió en el tiempo de Moisés, ¿no? En esa noche, Jesús reunió a los discípulos y estableció el nuevo pacto, ¿no? Nuevo pacto. ¿Pero por qué hizo el nuevo pacto? Eso era porque Dios, por medio del trabajo de la nueva obra, hizo el trabajo de sembrar las 2 semillas, ¿no? Y esto era lo que él había profetizado, ¿no? Esa profecía, cuando Jesús viene, lo que cumplió, era lo que cumplió en el tiempo de la Pascua, la noche de la Pascua. ¿Con qué? Con su sangre. El alimento de la Pascua. Esa noche de la Pascua es la noche de la salvación, ¿no? Cuando el pueblo de Israel se había salvado. Y en ese entonces con su sangre hizo un pacto. ¿Pero qué es este nuevo pacto? En Apocalipsis capítulo 1 hasta el capítulo 22. Este era el contenido. Entonces, el pacto es algo que se tiene que guardar, ¿no? Adán, como en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Noé, todos ellos no pudieron guardar el pacto del Señor. Jesús, con su sangre, este nuevo pacto que Él estableció. Hoy día, nosotros, en la segunda venida del Señor, en este tiempo del cumplimiento de la profecía de Apocalipsis, nosotros lo tenemos que guardar. Si nosotros no podemos guardar esta profecía, no podemos entrar en la salvación, aunque está dirigida esta promesa hacia nosotros, ¿no? El problema es este pacto. Por eso, este nuevo pacto, Apocalipsis, lo tenemos que guardar. Esto, Jesús lo había profetizado. Si es así, nosotros tenemos que guardarlo. Dentro de este contenido, Apocalipsis capítulo 22, verso 18 al 19, este Apocalipsis, si se añade o se quita, no se puede entrar al reino de los cielos. Como es así, este nuevo pacto, Apocalipsis, todos tienen que poder percibirlo, tienen que entenderlo para poder guardarlo. Pero si no conocemos el propósito de Apocalipsis, y si no aparece el cumplimiento de este Apocalipsis, ¿cómo vamos a creer y cómo vamos a poder guardarlo? ¿No es así? Esto es la profecía de Dios, ¿no? Y ahora Dios está cumpliendo esa profecía, ¿no? Cuando Dios cumple esto, tenemos que creer y guardarlo. Y esa persona es la que va a poder participar en la salvación. No hay que añadir ni quitar. Los pastores, ustedes, ¿cómo hasta ahora, no sé cómo supieron de esto o cómo tenían el entendimiento de esto, pero yo he visto y oído todas las realidades de esta profecía. Aunque uno sea inteligente o tonto, el que vio, lo que uno vio tiene y lo que uno oyó, eso sí lo puede compartir, aunque sin importar qué tan tonto sea uno. Por eso, no es que yo tengo así mucho conocimiento y no es porque yo tenga conocimiento y por eso tengo que añadir o quitar. Y porque yo sea tonto no tengo que no poder compartir lo que oí, ¿no? Por eso, si yo he visto esto, tengo que poder compartirlo. Y eso es hacer todo mi deber. Por eso es que yo me esforcé mucho. Todos ustedes habrán oído, pero los 12 líderes de las tribus también, ellos, pasando por toda esta dificultad, esta palabra, poniendo su vida en la línea, así han trabajado para compartirla. Y a todo el mundo, en este seminario de la palabra, a todo el mundo, por medio de este video,
Lo han compartido, ¿no? Por eso todos ustedes espero que hayan oído muy bien de este testimonio y las palabras que los 12 líderes de la tribu han compartido, lo hayan podido escuchar y también guardarlo como en la grabación. Pero si algún testimonio no fue compartido, que hayan entendido o hayan pensado que fue incorrecto, comuníquese conmigo para que así se los pueda explicar. Dios es uno, ¿no? ¿No es así? Jesús también es uno. Y esta Biblia también es una. La Biblia que ustedes tienen y la Biblia que yo tengo. Este libro, el contenido es el mismo. Es la misma Biblia. Pero diciendo que creemos en Dios y personas quienes oran frente a Dios, teniendo la misma Biblia y teniendo la misma esperanza, ¿podemos nosotros nomás estar divididos y pelearnos nomás de esa manera? No debería ser así. Jesús, como fue uno con Dios, nosotros también, los unos a los otros, tenemos que poder amarnos y poder unirnos, ¿no es así? Entonces, nosotros dentro de Jesús, dentro de Dios, nos tenemos que volver uno. Yo pienso de esa manera. Este libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, si conoce algo y comparte esas palabras, y si esas palabras son correctas, yo creería. Si es correcto, ¿por qué no voy a creer? Es la palabra Apocalipsis, ¿por qué no voy a creer? Lo voy a creer. Por lo tanto, nosotros, dentro de Dios, no nos dividamos, pero volvámonos uno. Yo antes había dado 31 vueltas alrededor del mundo y habíamos abierto la cumbre de la alianza del mundo y así. Y invitamos a muchas personas. Y en la República de Corea habíamos abierto esta cumbre. Y también habíamos reunido a diferentes políticos y también a otros líderes de diferentes lugares. Y muchas personas se habían acercado. Y luego los líderes políticos habían prometido establecer ahora una ley internacional. Y que los religiosos nos íbamos a unir dentro de Dios frente a la congregación del mundo. Y así, haciendo una promesa, hicimos la ceremonia de firmar. ¿No? Nosotros, teniendo una misma Biblia, un mismo Dios, ¿por qué tenemos que dividirnos y así volvernos enemigos? Esto es algo que me parece que es disparatado. Por lo tanto, sin necesidad de dividirnos y pelear, dentro del mismo Dios, dentro de la misma palabra, nos tenemos que unir. Así tiene que ser. Y si hay algo que no sabemos, tenemos que poder aprender y así unirnos. ¿No es así? Jesús, en Juan capítulo 14, ¿qué palabras dijo cuando se fue para Dios? Jesús, cuando se marchó porque estaba preparando una morada para nosotros. Y una vez que este lugar estaba preparado, Él iba a regresar. Muchas personas iban a estar junto con el Señor. El Señor se los iba a llevar junto con Él. Entonces, esto quiere decir, estas son las palabras que Jesús le dijo a los discípulos antes de marcharse. Pero si vemos el contenido de cuando Él va a regresar, en Mateo capítulo 25, ahí Jesús, de acuerdo a la promesa, estableciendo el cielo, poniendo nuestra morada, Él va a regresar, ¿no? Eso es lo que Él promete, ¿no? Entonces, cuando Él regrese, dice que va a reunir a la gente y con los creyentes que son como ovejas y los que son cabras van a ser divididos. Entonces los creyentes como ovejas y como cabras van a estar y esas ovejas van a estar recibiendo como herencia aquel reino que Jesús está preparando. Estoy seguro que ustedes como pastores deben saber muy bien. Preparando este lugar es que Jesús está regresando, ¿no es así? Entonces, pero si nosotros no llevamos un caminar de fe correcto,
y no somos verdaderos creyentes como ovejas, los creyentes como cabras no van a poder recibir el reino del cielo. Pero al verdadero creyente dice que sí lo va a poder recibir. Entonces, como de esta manera, Jesús está prometiendo y está cumpliendo lo que Él prometió. Nosotros solo por decir Señor, Señor y ir a la iglesia no puede ser esto todo, ¿no? Cuando Jesús venga preparando su morada con nosotros, ahí tenemos que ir nosotros, ¿no? Pero Jesús, ¿de qué manera y de qué forma es que estará regresando? Cuando Él está vivo, Jesús, nosotros ni siquiera sabemos su rostro, ¿no? ¿Por qué? Porque jamás lo habíamos visto, ¿no? Pero cuando Jesús regrese, ese aspecto, ¿de qué será? ¿Cómo será? En Apocalipsis capítulo 1, ahí es mencionado el aspecto de Jesús. Ese aspecto es al punto muy difícil de siquiera poder verlo, ¿no? Cara a cara. Y así estaba escrito, ¿no? Decía que su rostro era como el sol. Y está tan brillante y más brillante que el sol, ¿no? Dice que sus piernas eran como bronce a fuego vivo, ¿no? Entonces este no es el cuerpo físico que él tenía antes, está en un cuerpo espiritual. Entonces en la segunda venida el Señor no viene en este cuerpo físico, pero en un cuerpo espiritual. Y con los 7 espíritus, con las 7 estrellas, así Él comienza su trabajo. En Apocalipsis capítulo 1, ese es el contenido que he mencionado. Este Jesús viene, nosotros no podemos verlo ni podríamos reconocerlo si viene físicamente. Pero la manera en cómo nosotros podemos reconocer su llegada es por medio de la palabra de la promesa que Él nos dejó antes. Ahora en capítulo 2 y 3, Jesús, escogiendo a Juan, a los 7 mensajeros, a las 7 iglesias, envió estas cartas. Pero estos no lo escucharon, ni siquiera hicieron el esfuerzo de querer conocer lo que se está compartiendo. Y las enseñanzas de Satanás, el alimento de Satanás, comiendo de esto, cometieron fornicación junto con Satanás. No fue solamente eso. En Apocalipsis capítulo 18, todas las naciones habían bebido el vino del furor de fornicación, lo que Satanás estaba dando a comer, y así habían caído. Estos, quienes habían caído, ¿qué es lo que hicieron? Dice que se unieron con el espíritu de Satanás. Y luego, Dios y Jesús a este pueblo que se había unido con el espíritu de Satanás lo juzgó y apareció las bodas del Cordero. Estoy seguro que ustedes como pastores deben conocer este contenido muy bien. Cómo el cumplimiento ocurre según un orden, ¿no? Por eso, estas personas recibiendo estas cartas no los reconocieron y no se arrepintieron. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Abriendo con los sellos del libro a estos 7 mensajeros que traicionaron a estas 7 iglesias, Él hizo el juicio en Apocalipsis capítulo 6, ¿no? Entonces, lo juzgó y esos fueron echados, ¿no? El sol, luna y estrellas cayeron del cielo a la tierra. De esa misma manera, los 7 mensajeros también fueron echados. Su multitud fue echada y así en Apocalipsis capítulo 8 fueron juzgados. Tanto Dios como Jesús, llegando a esta tierra, todo lo que ocurrió, Dios hace un fin a esto. Pero no podemos nosotros decir, yo no soy. Esto no cuenta, porque tanto si Dios o Jesús determinan que no es así, si ellos dicen esto terminó, entonces terminó. Si Dios dice se desechó, entonces se desechó. Juan, en los 4 evangelios de Jesús, ¿no?
dice que todos los hijos del reino van a ser echados y van a venir las personas del norte, sur, este, oeste, y así se van a sentar a la mesa junto con el Señor. Hay personas que no conocían acerca de la fe y por eso hicieron según su propia voluntad. Pero hay otras personas que, sin ponerle importancia a las palabras de la fe, hicieron según su propio pensamiento. Pero nosotros, ahora finalmente percibiendo la palabra de Dios, si tengo algún mal frente a Dios, tengo que poder arrepentirme y así poder esforzarme para poder renacer, ¿no? Esto es lo mejor, ¿no? Yo hasta ahora no sabía, por eso no podía actuar de esa manera, pero hoy día, la segunda venida del Señor, en el tiempo de Apocalipsis, cuando esta palabra se está cumpliendo, en ese entonces, si nosotros no ponemos atención, entonces, ¿qué resultado va a ser con nosotros? No es solamente por un día o 2 días, pero es por la eternidad es que el juicio va a venir sobre nosotros. Entonces, si hay algo que hicimos mal, tenemos que arrepentirnos, tenemos que renacer y tenemos que someternos a la voluntad de Dios para que todos nosotros dentro de Dios nos podamos unir. Esto es lo que yo considero. Jesús, el pecado de aquellas personas que están matando a Jesús, Jesús pidió por que los perdonaran. Esteban también, en Hechos capítulo 7, cuando lo estaban matando a pedrazos, Esteban dijo que este mal no se los tenga en cuenta. Y así oró a Dios, ¿no? No solo eso. En ese entonces, muchas personas habían traído a una persona que había fornicado, ¿no? A una mujer que había fornicado. Pero teniendo ahora rocas en la mano, las trajeron frente a Jesús. Y le dijo, en la ley de Moisés, nosotros hubiéramos apedreado a esta mujer. Pero, ¿cómo respondió Jesús en ese entonces? Dice que el que no tenga pecado, que eche la primera roca. Pero ellos, por pesarle la conciencia, soltaron las rocas y así se alejaron. Jesús vino a salvar a los pecadores, no a los justos. Por eso hoy día nosotros también, todas estas cosas de Jesús, tenemos que tomarlo como ejemplo, ¿no? Y actuar. Va a haber muchas personas que persiguen y muchas personas que van en contra, ¿no? Mas sin embargo, todas estas cosas nosotros tenemos que poder comprenderlas, ¿no? Tenemos que poder comprenderlas según esta palabra. Y con esta palabra tenemos que poder vencer. Es la oración que Jesús nos enseñó. ¿Qué es lo que dice? Como nosotros hemos perdonado a los pecadores, también perdónanos a nosotros, ¿no? Entonces así, de acuerdo a esa palabra que Jesús nos enseñó de la oración, tenemos que actuar de esa manera, ¿no? Estas palabras se van a cumplir con aquella persona que perdona el pecado de otro, ¿no? Entonces, nosotros, como Jesús, tenemos que ser aquellas personas que puedan perdonar el pecado. Y una persona que percibió tiene que renacer y actuar y hacer la voluntad del Padre. Pastores, yo pienso que no hay ninguna persona acá que me hizo ningún mal o que yo haya hecho ningún mal a usted, ¿no? Pero nosotros estamos acá solamente porque queremos ir al reino de los cielos y poder recibir vida eterna, ¿no? Por eso nos acercamos a la Biblia, ¿no? Por eso nosotros, metiéndonos en la Biblia, metiéndonos dentro de Dios y Jesús, nos tenemos que unir. Yo, desde el momento que yo pensé, esta iglesia, esta congregación, son mi familia, es mi casa este lugar. Y así yo he hecho la labor de hacer voluntariado. Mientras que más hacía la fe, más llevaba la fe, quería llevar un caminar de fe que los cielos reconocieran. ¿No piensa que es así? Yo considero de la misma manera.
los líderes de la tribu, a ustedes, desde Apocalipsis capítulo 1 hasta el 22, lo testificaron todo, ¿no? Mas, sin embargo, hay una cosa que no pudieron hacer, y es en Apocalipsis capítulo 22, esta profecía aparece como un cumplimiento. Esta realidad no se lo pudieron compartir, no se lo pudieron mostrar, ¿no? Si lo quieren ver, van a tener que viajar acá a la República de Corea. Esto es algo que no podemos evitar, ¿no? Por eso, al compartir estas palabras, escuché que los líderes de la tribu compartieron constantemente estas expresiones. Así que los líderes de la tribu probablemente se sintieron un poco así también lamentados de que no podían compartirle todo esto a ustedes. Pero estos líderes de la tribu, cuando yo los veo, ellos con mucha valentía, así compartieron mucho del cumplimiento. Por lo tanto, ahora ustedes, esta palabra revelada, uno por uno, estudiándolo así, los miembros de la congregación que creen en ustedes y también lo siguen porque quieren ir al reino de los cielos, ustedes como pastores tienen que poder enseñarles a ellos, ¿no? Y si hay algo que ellos no saben, por medio incluso del teléfono, así, para que ellos puedan percibir, tenemos que poder enseñarles, ¿no? Ellos los siguieron a ustedes, creyendo en ustedes. Ellos, tenemos que nosotros esforzarnos para que todos puedan entrar al reino de los cielos, ¿no? Es así. Por lo tanto, todos nosotros no podemos bajar las manos y en esta segunda medida del Señor no podemos ser perezosos, no podemos bajar los brazos, no podemos quedarnos dormidos. Si no sabemos, tenemos que decir, no sé, y así esforzarme para poder conocer, ¿no? Yo, en este mundo, pienso que no hay persona más ignorante que yo en este mundo. Es así. En la perspectiva del mundo, yo también no había aprendido cosa alguna en el mundo, más que la agricultura. Por eso, ¿qué piensa que hubiera sabido? Ni siquiera fui a un seminario, a una universidad para poder aprender. No soy ni un pastor instruido de esa manera o un evangelista instruido de esa manera, pero solamente lo que vi, oí, eso es lo que estuve testificando. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 2, tanto que sea capítulo 1, 2 o 3, todo lo que vi, eso es lo que compartí. Por eso, si usted ve en Apocalipsis, capítulo por capítulo, Jesús cuando cumple esto, hay una persona que Jesús escoge y que le muestra toda esta clase de cosas, ¿no? Por eso, porque lo vi, lo oí, es por eso que esto es lo que comparto. Por lo tanto, según la palabra de Jesús, le cuento esto antes que suceda, para que cuando suceda podáis creer. Al creer en esta palabra, entonces, pastores, todos ustedes y todos nosotros volvamos uno. Yo no tengo pensado querer ser el líder de alguna organización, no es eso. Pero creyendo en la palabra de Dios, creyendo en Dios, creyendo en la palabra del cumplimiento que viene según la palabra de la promesa de Dios, así quiero poder vivir junto con Dios, porque soy la familia de Él. Esto es mi objetivo. Cuando nosotros éramos niños, no conocíamos muy bien acerca de los asuntos de la familia, ¿no? Pero cuando crecemos, conocemos muy bien los asuntos de la familia, ¿no? Una vez que maduramos, ¿no es así? De esa misma manera, nosotros también hoy día, pasaron 2000 años de tiempo. En ese entonces nosotros hemos crecido bastante, hemos madurado. Por lo tanto, siguiendo la voluntad de Dios y Jesús, tenemos que someternos en esta palabra y así unirnos. Y así es que los cielos vamos a poder recibir reconocimiento. Aunque mucha gente en el mundo nos vea, puedan decir, esto lo hacen muy bien. ¿No es así? Por lo tanto, ahora yo pienso que hicimos muy bien en abrir
esta cumbre, porque los religiosos prometieron en firma que se iban a unir frente a Dios y frente a la congregación del mundo. Si hicimos esta promesa, tenemos que volvernos uno, ¿no? Por lo tanto, si hay algo que uno no sabe, tenemos que de manera así buena y armoniosa poder dar a entender y explicar, ¿no? No podemos ir peleando y así nomás pelearnos, ¿no? Nosotros que somos una familia, ¿por qué tenemos que pelearnos de esa manera? Siento que no hay necesidad de eso, por eso tenemos que unirnos. Yo, dando vueltas alrededor del mundo, escuché muchas cosas que hablaban acerca de este país de Corea, pero las personas de Corea acá todavía no están entendiendo lo que está ocurriendo a nivel mundial. ¿Cómo estuvimos viviendo nosotros el país de Corea en el tiempo del gobierno de Japón? Y después que entramos en la liberación, ¿qué ocurrió? Fuimos divididos, ¿no? Esto piensa que es algo que estamos haciendo bien. Este pueblo tiene que siempre sufrir de la misma situación. Y así también muchos jóvenes murieron en estas guerras de estas maneras. Los países deberíamos sufrir así. Por eso es que están compartiendo y diciendo lo que el mundo entero está sintiendo de lo que está ocurriendo es muy diferente. El mundo está llamando a vos para que estos conflictos paren. Por eso tenemos que unirnos en amor. ¿Cuántas personas sufrieron? Sí. Esto ahora tiene que cambiar. Y así va a ser. ¿Por qué la religión siendo algo santo? ¿Por qué tenemos que pelearnos por la religión? Esto es algo incorrecto. No tiene que ser así. Por lo tanto, ahora, a todos los pastores de alrededor del mundo, como si se lo estuviera pidiendo en súplica, todos nosotros juntos, de acuerdo a lo que prometimos dentro de Dios, unámonos dentro de esta Biblia, unámonos. Estas palabras son las que quería compartir. Y así, esta palabra, los 4 evangelios también, todos los pastores lo conocen. Lo que no saben, aunque sea un pastor de cristianismo, Apocalipsis es algo que nadie podía saber. Esto se tiene que cumplir y así nosotros vamos a poder compartirlo, ¿no? Pero nadie había que podía conocerlo. Pero Jesús, para que estas palabras se puedan compartir hoy día, después de 2000 años, para poder cumplir Apocalipsis es que Jesús regresó, ¿no? Dios, escribiendo Apocalipsis, ahí Él puso 7 sellos y lo tenía en su mano. Ni en el cielo ni en la tierra, debajo de la tierra, nadie podía conocer esta palabra, ¿no? Pero ahora, llegando la era adecuada, este libro se fue dado a Jesús y Jesús, tomando este libro, uno por uno rompió estos sellos y los fue cumpliendo. Y rompiendo estos sellos, había alguien que había visto y oído todos estos eventos, ¿no? Y así, este Apocalipsis, así se fue cumpliendo. Y después de esto, al que vio lo que se cumplió en Apocalipsis capítulo 10, enviando al ángel, el libro abierto, se lo dio. ¿A quién? A Juan, ¿no es así? Entonces, Juan lo comió. 2000 años atrás, Jesús también, en Ezequiel capítulo 3,
el libro de Ezequiel, el libro abierto en Ezequiel lo comió y se lo compartió. En Mateo capítulo 15, verso 24, ahí está escrito ese contenido. Hoy día Jesús no come el libro y viene, pero Jesús abriendo el libro que recibió de Dios, porque rompió con todos los sellos, ahora está abierto, ¿no? Y este libro se lo da a un ángel y el ángel se lo da a Juan y Juan lo come. Entonces este libro ahora ¿con quién está? Está con Juan, ¿no? Porque Juan lo comió. El ángel no lo tiene, Jesús tampoco lo tiene y Dios tampoco, porque Dios se lo entregó a Jesús, Jesús al ángel y el ángel ahora a Juan. Está en el vientre de Juan. Escuchando estas palabras, entonces, aquella persona que está diciendo esto, tenemos que escuchar las palabras de estas personas, ¿no? No es así, ¿no? Esto es el alimento de la vida eterna, ¿no es así? Este nuevo pacto que Dios quiere cumplir es este contenido, es así. Nosotros, el llevar el caminar de fe, ¿para qué lo estamos llevando? En la profecía del Antiguo Testamento tenían que encontrarse con Jesús para que así puedan conocer a Dios y al que Dios había enviado. En Juan capítulo 17, verso 3, esto era vida eterna, ¿no? Por eso hoy día también, el que comió de este libro, tenemos que poder conocerlo y tenemos que así escuchar la palabra de Él y así recibir esta palabra. Este es el alimento de la vida eterna, ¿no? Este libro es Apocalipsis. Si es así, Apocalipsis es el libro del alimento de la vida eterna. Es el alimento de nuestra alma. No es un alimento físico. Tiene que ser según la lógica de la creación de Dios, ¿no? Por eso en ese entonces se va a capturar finalmente a Satanás, el dragón. Y por 1000 años va a ser capturado. Y por 1000 años entonces no va a haber engañador, ¿no? No va a haber pecado, ¿no es así? Esa clase de mundo es que Dios está queriendo cumplir. Y este es el contenido de Apocalipsis. Por lo tanto, todos nosotros ahora nos unimos. Nosotros tenemos material de enseñanza de principio, intermedio y avanzado. Y este es Apocalipsis. Los pastores, ustedes como saben muchas cosas, es que Apocalipsis han escuchado con el testimonio de los líderes de la tribu, pero al principio tenían que aprender la interpretación de las parábolas y también en intermedio el plan de Dios por medio de la profecía. Y luego es que uno aprende el avanzado que es Apocalipsis. Pero hemos escuchado el testimonio de los líderes de la tribu con el avanzado. Como esto se dio grabación, escúchelo una y otra vez y así compárelo con la palabra. Y nosotros no siendo ahora personas ajenas, pero naciendo de la semilla de Dios y siendo creados según la palabra del cumplimiento de Dios, la palabra revelada, somos una familia, por eso tenemos que unirnos. Por lo tanto, Dios, imagínense qué tan contento estará. Imagínense, piensen eso. Esto es lo que tenemos que poder conseguir. Yo, los 12 líderes de la tribu, a ustedes, cuando están compartiendo Apocalipsis, mi corazón estaba realmente nervioso por temor a que ellos hagan mal, pero escuchando lo que ellos habían compartido, no habían hecho mal y de hecho, fuera de mis expectativas, hicieron más que bien. Pero ustedes ahora, verdaderamente, si han percibido esta palabra, dentro de Dios tenemos que unirnos. Y dentro de Jesús tenemos que unirnos. Y así, en este mundo oscuro, tenemos que resplandecer la luz. Y a todas las personas que están en tinieblas, tenemos que traerlas a la luz para que puedan vivir junto con nosotros. Este es el trabajo que tenemos que hacer.
Si hay algo que quiera conocer o alguna consulta que tenga, por favor, escríbanos, tanto por email o contáctenos a nosotros. Y si es algo que podemos hacer en nuestro poder, lo vamos a estar ayudando. Esto es algo que podemos hacer. Esto lo tiene que entender, lo tiene que saber. Nosotros no hemos creado el nombre de esta organización por nuestra cuenta o esta organización por nuestra cuenta, pero según el orden que se da dentro de la palabra de la promesa, incluso el nombre nuestro es así. Por eso, ¿cuántos lugares hay así en el mundo que establecen todo su nombre y las cosas según la palabra de la promesa de Dios? Incluso este lugar, el nuevo cielo, nueva tierra, esto es un nombre bíblico. Por eso, como se tiene que cumplir esto según la promesa de la Biblia, todo lo tenemos que hacer según la promesa de la Biblia. Y el establecer las 12 tribus también. Esto se hizo porque era según la palabra de la promesa. Si hay algo que no es bíblico, entonces nosotros, claro, hay que corregirlo enseguida, ¿no? Por eso nos hemos esforzado para que todo se pueda establecer según la palabra de la promesa de la Biblia. Ahora lo que les estoy mencionando acá es a todos ustedes, les estoy mencionando todo esto desde el Palacio de la Paz, que está acá en Corea. Acá los pastores vengan a aprenderlo acá y hemos establecido diferentes cuartos a donde ustedes puedan venir a estudiar así. ¿Y esto para quién es? Es para todos los líderes de alrededor del mundo, para que puedan acercarse y puedan aprender todo esto. Por lo tanto, ustedes también, todas esta clase de cosas, venga y pueda también así tiene un lindo paisaje y incluso hay un lago grande acá y es muy lindo este lugar, el paisaje también, así que acérquese y aproveche esto. Dios seguramente creo que por este día ha escogido este lugar. Estas palabras hacia los miembros de la congregación que les sigan a usted, aquellos quienes quieren ir al reino de los cielos, a estos pastores, estas palabras, lo que han escuchado, espero que lo puedan compartir. Así tiene que ser, ¿no? Y luego, todos nosotros, como si estuviéramos respirando los unos a los otros, compartamos esto y escribamos estas cartas y recordemos que somos una familia en Dios. ¿Qué les parece? ¿Podemos hacer esto? Sí se puede, ¿no? No hay nada que no podamos hacerlo. Si es un buen trabajo, ¿por qué no hacerlo? Por lo tanto, yo, desde ahora, estaba muy preocupado. De hecho, Apocalipsis capítulo 22, verso 16, decía que tenía que compartir, ¿no? Este mensajero. Entonces, si a las iglesias es enviando este mensajero, no hay solo iglesias en el país de Corea, está alrededor del mundo, entonces estaba muy preocupado. Pero los líderes de la tribu, enviando este mensaje por medio del video a todos ustedes, se les compartió, ¿no? Ahora ustedes como pastores es su turno, escuchando estas palabras, enseñando a los miembros de la congregación. Tenemos que poder darlo a comer como alimento de vida, ¿no? No el vino del furor de fornicación, pero el árbol de no esa clase de alimento, pero el alimento de la palabra revelada del cielo. Esto es lo que se fue dado del cielo, ¿no? Esto lo tenía Dios en su mano. Y esto lo tenía Jesús. Y así lo abrió. Y así hoy día nosotros es que lo estamos compartiendo al resto del mundo, ¿no? Este alimento de la vida. Tenemos que comer de esto y poder recibir vida, ¿no? Si morimos, entonces sería triste, ¿no? Tenemos que vivir, ¿no? Tenemos que vivir. Por lo tanto, ¿en dónde se encuentra el valor de que yo he creído en Dios? Es poder, todo lo que comí, todo lo que recibí, tengo que poder darle gloria al Señor, ¿no? Esta palabra se me fue dada para que yo pueda obtener vida eterna, ¿no es así? Más que cualquier otra palabra que he recibido antes, esta palabra de la vida me está recreando a mí para que yo pueda participar de la vida eterna.
estas palabras, recordándolas, todos nosotros, uniéndonos, seamos una familia de Dios, y esto asegurémonos de compartirle al resto del mundo y darlo a conocer. ¿Entendió? Espero que haya entendido. Entonces, sin compartir más cosas, ustedes como son pastores, estoy seguro que van a haber entendido muy bien esto. Tenemos que unirnos, ¿no? Por eso, cuando yo mencioné We are one, repitamos de la misma manera, ¿sí? Nosotros dentro de Dios somos uno, ¿entendió? We are one. Muchas gracias. ¿Ha recibido mucha gracia a través de la palabra? Tal como dijo el líder de la asamblea, nosotros somos uno dentro de Dios y Jesús. Me gustaría que todos nosotros entremos dentro de la Biblia para ser personas de fe aceptados por Dios y todos juntos recibir la bendición de la vida eterna. En este tiempo elevaremos una oración de agradecimiento hacia nuestro Creador, Dios y Jesús. Santísimo y honorable Padre Dios, sinceramente le agradecemos por permitir en nosotros gran gracia en el día de hoy y por la palabra del libro entero de Apocalipsis a través del pastor prometido Limani, líder de la asamblea, y por agregar más entendimiento y gran gracia en la esperanza. Ahora que hemos aceptado en nuestro corazón esta palabra que usted, Padre, nos abrió, le pedimos que nos haga aquellos que perciben y realmente tienen fe, y que todos seamos trompetas de victoria que transmiten hacia todo el mundo esta gracia de entendimiento. Padre Dios, aparte de la palabra de Apocalipsis, todavía hay mucho que debemos conocer, como los muchos contenidos y muchos misterios en la Biblia. Por favor, agregue más gracia y sabiduría. Permite la determinación y el compromiso del corazón en todos los procesos juntos que tenemos adelante junto con Shincheonji. Que haya gracia del entendimiento, de la sabiduría de la Biblia entera y permita, por favor, mucha gracia para que todos seamos transmisores que juntos comparten la palabra. Oramos para que no se nos olvide la gracia que hemos recibido hoy y que se agregue más gracia para volver a escuchar una y otra vez y ser aquellos que realmente entienden. Elevándole sinceras gracias y gloria por habernos dado la palabra de hoy, elevamos todo esto en el nombre de nuestro valioso Señor Jesús. Amén. Shincheonji Iglesia de Jesús, por aproximadamente 2 meses, ha estado testificando en 24 idiomas en todo el mundo las profecías y cumplimiento de Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Esto es porque está el testigo que vio y escuchó por sí mismo las profecías y la realidad del cumplimiento de Apocalipsis en Shincheonji Iglesia de Jesús, y porque está el mandato de Jesús de testificar y propagar esto. Todos los videos del seminario en línea de Shincheonji está disponible para volver a ver en el YouTube oficial de Shincheonji Iglesia de Jesús. Y aparte de lo que escuchó hoy, las palabras de Apocalipsis, si tiene preguntas sobre Shincheonji Iglesia de Jesús y la doctrina, puede comunicarse con cada tribu a través del contacto que ve en la pantalla. Estaremos asistiéndole en detalle y amablemente. Estaremos finalizando todo el programa del seminario en línea de Shincheonji con la oración que nos enseñó el Señor. Oremos todos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Con esto estaremos concluyendo el seminario en línea de Shincheonji, la evidencia de las profecías y cumplimiento de Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Muchas gracias a todos por acompañarnos durante este tiempo.